Buenas tardes. Primero agradecer un poco la invitación y luego comentarles que yo vengo a contar algo súper distinto a lo que yo he visto en estos 2 días, así que espero me puedan entender, si no después me hacen preguntas. Comentarles un poco la experiencia que tuvimos nosotros para la implementación de sistemas de monitoreo en estructuras patrimoniales, como lo mencionabas tú. Bueno, contextualizar. ¿Qué es el Consejo de Monumentos? El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico del Estado dependiente del Ministerio de Educación. Tiene como misión ejercer la protección del patrimonio cultural y natural, velando por la identificación, protección oficial, supervisión y conservación y puesta en valor de este. Realiza su labor en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales del año 70, y dentro de sus categorías de protección hay 5. ¿Alcanza? Ahí está. Monumentos históricos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza, monumentos arqueológicos y monumentos públicos. Como se comentaba al principio de la presentación, yo soy arquitecta, entonces me gustaría... Ay, no sé si se escucha bien. Me gustaría comentarles sobre los monumentos históricos. ¿Qué son los monumentos históricos? Como la iglesia de San Francisco que está acá afuera. Son lugares, ruinas, edificios que tienen un valor patrimonial, o sea, un valor arquitectónico, artístico o histórico que debemos preservar. Otro ejemplo importante, la Catedral de Santiago, la Bolsa de Comercio, acá en la cercanía, un clásico, el Cerro Santa Lucía. Otro tipo de monumentos históricos, las iglesias del norte, iglesia de Parinacota en este caso, arquitectura ferroviaria, la estación Mapocho. Si nos vamos a Valparaíso, encontramos el Palacio Cauciño, ex Ratonera, que hoy, hace unos años, fue restaurado, y es el Duoc. Y ahora último, la Maestra en San Bernardo, que ha estado muy en boga. Contarles que en Chile hay alrededor de 4.000 monumentos nacionales, de los cuales 1.300 son monumentos históricos, o sea, edificios. Bueno, ¿qué nos ocurría? ¿Cuál era la problemática? Resulta que el nivel más básico de protección que se le puede brindar a un edificio patrimonial es el cuidado de su integridad física, o sea, que no se vaya a desarmar, no se vaya a romper, no se vaya a plomar, o sea, algo súper básico. Por esto, la consideración del daño potencial a estructuras patrimoniales producto de los trabajos que se desarrollan en su cercanía, trabajos o actividades de los proyectos, era un factor crítico para nosotros. De este modo, se hizo necesario definir rangos admisibles para estas influencias externas, monitorear cómo éstas lo afectaban y establecer medidas ante daños o emergencias. Entonces, ¿qué nos ocurría como consejo? ¿Cuál era la principal problemática? La principal problemática era que teníamos ausencia de lineamientos generales para la protección física de estos inmuebles y, en particular, la falta de identificación de los factores críticos que podían afectarlos. Esto impedía en muchos casos definir una fiscalización efectiva de las medidas de prevención de daño a estas estructuras. No podíamos como consejo ni como institución fiscalizar, efectivamente. Por eso se hizo urgente o necesario el establecimiento de una metodología que permitiera la estandarización de los sistemas de monitoreo tendientes a la protección de estructuras patrimoniales. ¿Qué hicimos? ¿Qué medidas adoptamos? Agarramos o juntamos todos los proyectos que habían ingresado al Consejo que tenían potencial de afectar estos inmuebles patrimoniales por emplazarse dentro de su área de protección. Luego, a través de asesores externos, especialistas en el comportamiento de estas estructuras patrimoniales, se comenzó a identificar los factores críticos a considerar dentro del monitoreo de estos inmuebles. Uno puede analizar en un edificio patrimonial muchos inmuebles, muchos factores, pero intentábamos definir los críticos. A partir de esto, elaboramos una guía de monitoreo patrimonial, estableciendo los rangos y límites admisibles para estos factores. Me gustaría explicar después, eso sí, la parte de los factores. Y finalmente, se estableció un procedimiento para las actividades previas al desarrollo de un proyecto, describiendo las actividades básicas para el sistema de monitoreo a implementar y estandarizando su aplicación. O sea, teníamos esta guía a través de estos asesores y luego después de esto, establecíamos este procedimiento. ¿Cuáles son estos factores? Explicarlos un poco. Los primeros son los asentamientos e inclinaciones, luego son las vibraciones y por último pueden ser las grietas.
Para que quede un poco más claro, contarles que los asentamientos son descensos que se producen en muros o fundaciones producto de la falta de capacidad de soporte de suelo. Por ejemplo, durante las excavaciones pueden producirse cambios en la estructura del suelo. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto y se realizan excavaciones o túneles, esto podía cambiar la morfología del suelo, por ende los edificios se me podían aplomar, descender, asentar. Aquí en la fotografía les presento un asentamiento por consolidación, no por excavaciones, pero para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que es un asentamiento de inclinación. La Torre de Pisa en Italia, que como podemos ver está asentada en un costado y está ladeada. Teniendo este factor crítico claro, lo que hicimos fue nada más establecer acá en una tabla los límites para estos asentamientos, los límites y rangos máximos permisibles para estas estructuras patrimoniales. Sí, eso. Otra de los factores importantes o críticos en estas estructuras patrimoniales eran las vibraciones. Las vibraciones son movimientos oscilatorios de una determinada frecuencia y periodo. Las actividades o procesos constructivos de los proyectos, tales como tronaduras, hincado de pilotes, compactación vibratoria, demoliciones o perforaciones, pueden producir un daño importante en estos monumentos nacionales. Por ende, lo que había que hacer era limitarlos. Pero antes de eso, explicarles un poco cómo funciona esto de las vibraciones. Acá tenemos la iglesia de la Matriz en Valparaíso, súper conocida, a distintas frecuencias. Cada inmueble patrimonial tiene su frecuencia natural y las actividades de los proyectos también producen frecuencias vibratorias. Entonces, si la frecuencia de las vibraciones producidas por los trabajos o las actividades se acerca a la frecuencia natural de los edificios, estos últimos pueden dañarse. Y pueden dañarse, no que se caiga en un muro, pueden dañarse estructuralmente, como importantemente. Entonces, al igual que en el caso anterior, en el factor crítico anterior, lo que hicimos fue establecer los límites, en esta tabla de acá, límites de velocidad de vibración. Por último, el último factor eran las grietas. Las grietas son todas aquellas aperturas incontroladas que afectan un elemento en todo su espesor. Acá en el norte tenemos un monumento histórico que es la Oficina Salitrera y ustedes pueden ver cómo las grietas van del cielo al suelo. Son varias, ¿no es cierto? Y cruzan todo el muro. Convengamos que la mayoría de los edificios patrimoniales tienen grietas. O sea, son estructuras que han pasado varios terremotos, Chile es un país sísmico, y son viejas, entonces grietas ya existen. Por ende, lo que teníamos que hacer era limitar la propagación de las grietas existentes en estos inmuebles patrimoniales y además la aparición de otras nuevas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo mismo que anteriormente. Limitamos, acá a través de esta tabla, la aparición de las grietas. Por ejemplo, para una grieta nueva no puede ser más de 3 milímetros y para una grieta existente el crecimiento es menor al 20%. Bueno, tenemos ya los factores críticos que afectan estas estructuras patrimoniales, pero ¿cómo funciona esto? Me gustaría explicarles el diagrama de flujo del proyecto con este sistema de monitoreo. En 3 etapas. Primero en la etapa de preconstrucción, después en la etapa de construcción y después en la construcción y la etapa de postconstrucción. Ya, supongamos que un proyecto ingresa acá al sistema de evaluación de impacto ambiental o al Consejo de Monumentos, lo evaluamos. Y aquí, como les comentaba antes, nosotros le entregamos al titular del proyecto esta guía de monitoreo de estructuras patrimoniales con los requisitos mínimos del sistema, que era la que habíamos desarrollado con estos asesores. Luego, además, le solicitamos 3 antecedentes: un informe descriptivo de las acciones a realizar, un informe del sistema de monitoreo y las líneas bases completas. ¿Qué es el informe descriptivo de acción a realizar? Describe las características generales del proyecto a ejecutar y sus procesos constructivos, el área de influencia, pero en relación a los monumentos históricos. Que era lo que nos ocurrió normalmente cuando ingresaban los proyectos. Venían con área de influencias, con procesos constructivos, pero ninguno hacía un real análisis con respecto a estos edificios. Entonces no teníamos cómo evaluarlo. Después, además, les pedimos un informe del sistema de monitoreo que principalmente expresa las características particulares de los métodos de medición y equipos utilizados. Y define, además, a través de esta guía de monitoreo, que los informes periódicos deberán ser semanales. Por último, las líneas base entrega el estado inicial de las variables de asentamientos, vibraciones y grietas, que eran las que les explicaba anteriormente. Vuelvo.
Ok, preconstrucción. Estamos evaluando acá. ¿El proyecto cumple con los antecedentes? Si no, se los volvemos a reiterar, a solicitar. Supongamos que cumple con los antecedentes. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental emite la resolución de calificación ambiental, la RCA, supongamos que está favorable, supongamos que se aprueba. Entonces, en la RCA queda establecido, antes de la etapa de construcción, todo lo que nosotros necesitamos, todos estos parámetros, para monitorear posteriormente estos edificios patrimoniales. Pasando a la etapa de construcción, monitoreamos estos parámetros. ¿Y qué es lo que monitoreamos? Monitoreamos, como les dije antes, los asentamientos, las vibraciones y las grietas. Ok, monitoreamos estos parámetros, pero por ejemplo, se debe emitir una alerta si alguno de los parámetros controlados alcanza el 80% de su valor límite. El consultor nos debe alertar. Y se debe emitir una alarma de sobrepasarse el valor límite de los factores y ejecutar las medidas de reacción previstas. En el caso de las alarmas, propiamente tal, el titular nos tiene que avisar con 24 horas de anticipación, o sea, dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque son estructuras muy, muy frágiles. En este caso, en el particular de las alarmas, lo que puede pasar también es que tengamos que paralizar las obras. Las imágenes de abajo muestran más o menos un ejemplo. Estos son unos prismas que están ubicados en la Catedral de Santiago y lo único que hacen es medir los asentamientos, o sea, los movimientos en los tres ejes. Ok, volvemos de la construcción. Monitoreamos estos parámetros. ¿Se exceden los límites? ¿Se exceden los parámetros admisibles? Si es que se exceden, alertas y reacciones, tenemos que tomar medidas. Y si no, se sigue monitoreando hasta el final del proceso de construcción. O sea, se sigue monitoreando hasta que termine el proceso de construcción. Ahora, como son estructuras patrimoniales frágiles, nosotros pedimos que se siga monitoreando en la etapa de postconstrucción 2 meses. O sea, si que el proyecto en diciembre tenía ciertos parámetros, que en febrero tenga los mismos. ¿Por qué? Con el fin de verificar la estabilización de estos parámetros. Las estructuras patrimoniales en general, post periodo de construcción, el edificio sí se puede asentar o también puede tener grieta. Y finalmente, el proyecto se deja de monitorear. Principales resultados. Bueno, estamos en marcha blanca, lo implementamos ahora en julio, agosto de este año. Por lo tanto, no tenemos resultados significativos. Esperamos poder contárselos en una próxima presentación o si nos invitan al siguiente seminario, no sé, porque en realidad estamos en marcha blanca. Recomendaciones generales: identificar e incorporar a los actores externos a la organización con el objetivo de recoger experiencias distintas a las visiones del problema. Como esto es un tema súper técnico y súper nuevo, lo que hicimos fue preguntarle a los demás servicios cómo ellos lo habían hecho con esto de la evaluación y el monitoreo de inmuebles patrimoniales, que era lo que ellos habían hecho, etcétera, y con eso pudimos obtener un feedback. A su vez, recoger experiencias dentro del Consejo de Monumentos, al interior de la institución, cómo lo habíamos hecho para atrás, quizás un mea culpa, ver qué es lo que habíamos podido hacer. Y por último, comentarles que el Consejo de Monumentos es un organismo técnico que tiene alrededor de 120 trabajadores, no es más que eso. Entonces no contamos con un departamento de ingeniería estructural. Por ende, tuvimos que recurrir a la asesoría de especialistas en el tema para poder llevar a cabo este sistema de monitoreo. Bueno, eso a grosso modo, espero hayan podido entender algo. Muchas gracias.